apertura al panel número 1 con el tema Piratería como laboratorio de innovación. Nuestra moderadora, Sandra Martínez, de Tafoya Martínez. La maestra Sandra Martínez Villanueva, licenciada en Derecho, máster en Propiedad Intelectual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho con orientación en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la Universidad del Valle de México. Cuenta con más de 12 años de experiencia como servidor público en la Oficina Regional Occidente del INVI, como especialista en marcas, además de 7 años de experiencia en la práctica privada. Es defensora de los emprendedores y de la propiedad intelectual. Sandra también es cofundadora de Tafoya Martínez Propiedad Intelectual. Un aplauso. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Vigilancia por invitarme. Invitamos, por favor, a los panelistas que nos acompañen para poder que tomen aquí sus lugares, por favor, al maestro maestro José Luis Malo, al licenciado maestro Jesús Torres, Javier, por favor, y también la maestra Laura Orozco, maestro Javier. Vamos a recorrer un poquito las sillas para que estén un poquito más cómodos. ¿Vas para acá? Sí, para que estén un poquito más cómodos. Ahora sí. La verdad es que está muy padre la presentación de este ratito. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y para antes de empezar este panel, Arturo se acompaña ahí. ¿Cómo lo tenemos? De una vez. Muchas gracias. Vamos a leer brevemente el... Gracias. Perfecto. Vamos a leer un poquito la reseña para que los conozcan nuestros panelistas. Lo importante, bueno, pues su trascendencia y su participación, que va a ser muy, muy interesante y muy relevante para este panel. Laura Orozco, primero las damas, con más de 3 años de experiencia en asesoría de exportaciones e instalación de empresas de inversión extranjera, administración de oficinas de Estados Unidos y organización de eventos de promoción de productos y servicios del Estado de Jalisco a nivel local e internacional, en colaboración con cámaras empresariales y organismos gubernamentales. Laura trabajó durante 8 años en el Instituto del Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, Jaltrade, donde asesoró a más de 230 empresas jaliscienses en diferentes etapas del proceso de exportación y a 5 empresas de inversión extranjera de origen japonés y taiwanés en su instalación e inicio de operaciones en el Estado. Ha participado como evaluador del galardón Jalisco a la exportación en 4 ocasiones y en 2012 y 2017 recibió junto al resto del equipo de Jaltrade el Premio Nacional de Exportación en la categoría de organismos de fomento al comercio exterior y actualmente pues es directora del desarrollo de negocios y cofundadora de su empresa Orbitar Lab. Un aplauso para ella, por favor. Jesús Torres. Jesús es un especialista y apasionado del emprendimiento, la innovación, la estrategia empresarial, las alianzas estratégicas y desarrollo personal. Cuenta con una vasta preparación con estudios en posgrados en prestigiadas instituciones nacionales e internacionales, incluyendo Regis University, la UP, el ITESO, Universidad de Guadalajara y varios organismos de las Naciones Unidas, siendo graduado con honores en maestría y licenciatura. Tiene una amplia experiencia ya con 23 años y 4 certificaciones como consultor y mentor empresarial, una de Naciones Unidas, 2 del Banco Interamericano del Desarrollo y una más del Banco de México. Ha sido tutor para la creación de 25 empresas innovadoras. Fue director del un centro de desarrollo empresarial por 12 años y ha colaborado con universidades más prestigiadas. Actualmente es acelerador de empresas en Spark Up, en la UP, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Desde el 2024 también es miembro del Consejo Estatal del Fomento al Emprendimiento del Estado de Jalisco. Bienvenido, maestro Jesús. Maestro José Luis Malo
Es un artista tapatío cuya obra se distingue por un dominio expresionista realista de la pintura. Su trabajo explora con rigor la perspectiva, el matiz y la expresividad del rostro al tiempo que indaga en la intensidad del alma humana. En su producción conviven la metáfora y el esperpento, equilibrados con ternura, ironía y un sutil sentido del humor. A lo largo de más de 3 décadas, su visión de la sociedad y de los individuos ha sido objeto de la reflexión de parte de escritores, críticos y colegas artistas, consolidándolo como una figura indispensable en el panorama cultural de Jalisco y México. Con más de 50 exposiciones individuales y más de 200 colectivas, José Luis Malo ha presentado su obra en Japón, Corea, Estados Unidos y diversos países de Europa y Sudamérica, llevando su pintura a un público internacional, reafirmando también su relevancia en el arte contemporáneo. Bienvenido, maestro José Luis. Nuestro abogado también, Javier Utof Rojo, abogado con amplia experiencia en derecho de autor y derecho del entretenimiento y propiedad intelectual en México. Durante más de 10 años se ha dedicado a proteger las ideas, creaciones y el talento de personas y empresas que forman parte del mundo del entretenimiento, la cultura y la tecnología. Actualmente lidera el área de derechos de autor y derechos de entretenimiento en UTOF, que es una firma reconocida por su trayectoria en temas de propiedad intelectual. Ha trabajado en proyectos relacionados con cine, música, televisión, videojuegos, internet, radio y medios digitales. Javier forma parte de distintas asociaciones, tanto nacionales como internacionales, como AMPI, INTA, SUTSA, ANADE y la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido, Javier. El tema sí es disruptivo, interesante, y la verdad estoy muy contenta de compartirles también. Y vamos a llevar a cabo una serie de preguntas, aquí está el guión, en las que vamos a podérselas plantear. Definitivamente, en lo personal, romantizar las actividades o la sección de piratería, bueno, no es algo que todavía esté en mi vocabulario presente, pero sí vamos a estar abiertos a escuchar las opiniones y la perspectiva desde cada área, desde cada trinchera y cómo se abordan este tipo de cuestionamientos muy, muy interesantes. Siéntanse la libertad de platicar, de hablarnos muy abiertamente, porque estoy segura que van a surgir muy buenas ideas de aquí. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha educado la piratería al consumidor mexicano sobre productos, marcas y calidad? ¿Ha creado consumidores más sofisticados o menos exigentes? Vamos con Laura y comenzamos con este panel. Muchas gracias, Sandra. Creo que es un tema difícil. O sea, Andrés ahorita estaba explicando un poquito realmente cómo se mueve la piratería dentro de nuestro país. Y creo que si partimos del punto en el que la piratería de alguna u otra manera se puede convertir en algo aspiracional o en un acceso a lo mejor productos o algún tipo de consumible que no podrías haber tenido de otra forma, creo que empezamos a pensar en la piratería como sí un cambio importante en el consumo del ser humano, ¿no? Hablaba Andrés del tema de la música, ¿no? O sea, si nosotros estábamos consumiendo música de manera ilegal hace tiempo, era en parte porque no teníamos de alguna u otra manera muchas otras formas de utilizarlo, ¿no? Hoy tenemos Spotify, hoy tenemos otras plataformas, pero creo que sí nos ha permitido cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Creo que después nos podemos meter un poquito como en el tema de la ideología, de la idiosincrasia mexicana, de la cultura, pero creo que sí partiría diciendo que definitivamente creo que ha cambiado nuestros hábitos de consumo, ¿no? Perfecto. Maestro Jesús, por favor. Gracias. Bien, yo pensaría en esto, en que podemos pensar en distintos segmentos, ¿no? En un segmento de personas que les es difícil tener acceso, digamos, a un producto pues de suficiente calidad y de bajo costo. A lo mejor la piratería pues les ha dado una opción, ¿verdad?, de poder sumarse a lo mejor a una moda o usar una marca reconocida, ya sea que lo haga engañado o a lo mejor se suma al engaño, ¿verdad?, y quiere usarla para ostentar la marca ante sus amigos. A lo mejor en otros segmentos, los que sí
pueden comprar esas marcas, esos productos, pues ellos tal vez aprendieron a valorar la calidad del producto más que la marca, ¿no? O sea, y preferir el producto original, ¿verdad? Y no cualquier, pues, imitación que pueda traer el mismo logotipo. Y bueno, si lo vemos como sociedad, pues yo creo que definitivamente más bien debemos aprender, ¿verdad? A respetar y proteger nuestra propia propiedad intelectual, porque solo así nos podemos convertir, pues, en una sociedad más innovadora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Desde mi punto de vista, la verdad, yo no creo que la piratería ha generado educación a la gente, sino todo lo contrario. Ha deseducado a la gente. Porque si lo vemos de diferentes perspectivas, ahora cada día más y más tenemos a consumidores que consumen sin garantías, ¿no? Que compran por comprar, que saben lo que están comprando y por ende no esperan nada si algo sale mal. Si compran un software pirata, una película pirata y por consecuencia frega su tele, frega su computadora, pues ni modo, es a lo que están acostumbrados ya, ¿no? Se crea como una banalidad en el tema de marcas, entonces la gente que consume pirata, solo ve la marca, ¿no? Como comentabas, ven directamente la marca, entonces genera ese como sentido de falsa equivalencia de que todo lo que tenga Nike, pues es Nike, ¿no? Y Nike no vende correas de perros, no venden, pero pues, por darse el Nike ya es Nike, ¿no? Por otro lado, creemos que pues obviamente generamos como familias una cultura, ya normalizamos esta cultura de la piratería, ¿no? Entonces al momento de que nosotros, pues ya es normal, si yo desde chiquito veo que mis papás era normal que me compraban películas, juguetes, ropa, pues yo voy a hacer lo mismo. Y al final, si de 2 papás que tuvieron 3 hijos se empieza a expandir, y entonces la cultura de la piratería va a ir creciendo. Entonces estamos normalizando lo malo, ¿no? Entonces, digo, es algo que tristemente en México, lo vemos, se ha generado mucho, ¿no? Y por otro lado, pues ya estamos acostumbrados a que lo barato es malo, ¿no? Cuando no es cierto, o sea, porque el hecho de ser pirata que es accesible, nada más es porque es acceso rápido, pues ya decimos como, ok, es malo, no pasa nada, pero pues hasta lo que es económico, porque no es solamente barato, o sea, hasta los productos o servicios que son económicos cuentan con ciertas normativas frente al consumidor, ¿no? Entonces creo que generamos una cultura totalmente negativa y deseducamos a la gente al momento de estar consumiendo productos y servicios piratas. Muchas gracias, Javier. Interesante. Maestro. Bueno, yo primero quiero decir, no estoy de acuerdo con la piratería, pero quisiera provocar una reflexión. En los años 70, 80, Andy Warhol revoluciona el arte y cambia un contexto completamente de lo que pasaba en ese momento en el arte. Andy Warhol utiliza la imagen de las sopas Campbell's y la realiza en pintura, hace en serigrafía, se hace toda una serie basándose en la lata de la sopa Campbell's. Él está haciendo en ese momento una crítica al consumismo. Utiliza la imagen de Marilyn Monroe y algunos artistas. Se convierte tan famoso que muchos artistas empiezan a pedirle que lo represente en su obra. Él no pintaba. Él mandaba hacer las cosas. Él utilizó el consumismo para darse a conocer y utilizó la piratería de alguna manera para revolucionar a partir de una tendencia que después se le llamó el pop art, revolucionó el arte y modificó la conciencia del arte, de la conciencia del consumo en el arte, la cambió radicalmente. Todavía en la actualidad hay artistas que utilizan la piratería o la apropiación para vender o crear su obra. Aquí lo que yo quisiera pensar, que la creación o la obra de arte o la obra intelectual o las patentes y demás son las nuevas que se registran y que tienen que ser respetadas y demás, pero son el detonante de una evolución.
No sé, digo, dejo esa reflexión. Al final de cuentas, China, por ejemplo, en sus políticas públicas de su país, toma e invita a todo el mundo a bajo precio con trabajadores a muy corto, muy poco valor de su mano de obra, invita a un montón de empresas, se asientan en China, llega la tecnología china, empiezan ellos mismos a imitar y a piratear cosas de bajo calidad, bajos recursos, bajo perfil, y decía uno, no, es chino, no lo compres, es chino. En la actualidad, las marcas automotrices se han dedicado a imitar y hay carros que son las mismas plataformas de Ram, que es una marca americana. Chang'an utiliza la misma plataforma del vehículo, la misma carrocería, nomás le cambian los asientos, el tablero y el frente. Eso es piratería de alguna manera. Pero ¿qué hicieron los chinos? Se llenaron en la imitación de toda esa tecnología y hoy son dueños son los empresarios y son los dueños de la tecnología. Y partieron de la piratería de alguna manera. Bueno, yo dejo esas dos reflexiones. Muchas gracias. Definitivamente, en esta primera pregunta sí concluimos que sí es un tema de que se está revolucionando algo, se está transformando algo y que finalmente no el hecho de que digamos que estamos transformando quiere decir que sea para bien o quiere decir que eso sea la línea que tenemos que seguir o la tendencia. Entonces, sí, con independencia de cómo haya surgido este cambio, esta revolución, pues sí nos vamos a temas un poco más ya. ¿Qué impacto le está dando a las empresas? Un tema ya ético y un tema como decía Javier, o sea, pues ya no vas a exigir que te garanticen que este producto está bien, en buen estado, porque ya sabes de antemano qué estás consumiendo, ¿no? Entonces está interesante. Segunda pregunta, y empezamos ahora de allá por acá. ¿Las empresas en México pueden aprender más de Tepito que de Silicon Valley? Yo creo que cualquier empresa, como un artista, no sé si había oportunidad de poner unas imágenes que traje. Los artistas aprendemos de otros artistas. Es muy importante tener el tema de la observación. ¿Qué está pasando en Tepito, por ejemplo? ¿Cómo es que se industrializa todos esos productos piratas? Bueno, algo tienen que aprender las empresas, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, pongo la balsa de Medusa de Jericó y la balsa de Medusa según Jericó. Bueno, el nombre está mal, la balsa de Medusa en el río Suchiate, basándome en Jericó. Son dos piezas, la mía está muy larga, la imagen basada en la del maestro Jericó de 1819. Yo la estoy ubicando en un contexto del río Suchiate, del tema de los migrantes, que es una tragedia también lo que sucede. La balsa de Medusa tiene que ver con una balsa, un barco que naufraga, y en ese entonces Jericó ilustra lo que sucede. Los sobrevivientes son los esclavos. Entonces él está haciendo una denuncia, está ilustrando o documentando ese momento. La que sigue, por favor. Aquí el Corral de Locos de Goya, y yo hago el Corral de Locos José Luis Malo. Basándome en esta serie de Goya, hay un cuadro muy similar. Aquí estoy ubicando esta pieza que es una batalla entre locos, pero está ubicada en el edificio del Senado de la República. Una más. Aquí tenemos el naufragio de Galilea, en la tormenta del mar de Galilea, el naufragio de Rembrandt, y yo hago aquí la patria náufraga de José Luis Malo, donde los únicos que trabajan son los héroes mexicanos. Estoy tomando como referencia obras registradas que pertenecen a museos y estoy recreando y haciendo una reinterpretación, contextualizando en una actualidad y estoy haciendo mi obra, ¿no? Una más. Esa. Aquí también estoy utilizando, es muy reciente, es la misma composición. Son los zapatos de Teuchitlán, de una imagen que quien fabricó esa noticia utiliza estas fotografías para llevarnos a una narrativa del holocausto, de los nazis, de estos campos de exterminio, de crematorios, y yo hago una representación, las rosas marchitas, que es la misma fotografía que se hizo viral, que pertenece, bueno, es del dominio público,
y yo la reinterpreto y hago una nueva reflexión con rosas marchitas, que las rosas representarían la violencia, vamos, estas rosas secas tienen que ver a lo mejor con la sangre que pasan ahí, pero mi reflexión es, estoy pintando zapatos de marcas de alta gama, zapatos que te pueden costar $1 millón, como este que tiene diamantes, o los Ferragamo y demás, que son zapatos, y mi reflexión es, utilizo estas marcas y las estoy copiando, las estoy de alguna manera pirateando, si así le quieren llamar, pero mi reflexión en esta obra es, ¿qué pasaría si los que utilizan estos zapatos que cuestan tanta lana fueran los desaparecidos? Estoy cambiando la narrativa de la imagen, del evento y demás, y estoy invitando a hacer una reflexión. Bueno, sí modifica, sí creo que modifique el tema de la creatividad, de los creativos, porque al final de cuentas el tema es cuando tú firmas algo y lo respaldas con tu firma y tu creación y con tu bagaje histórico, pues hay un sustento. Sí, aunque estés utilizando de referencia a otro y estás creando algo nuevo. El tema es que a mí me ha pasado cuando alguien dice José Luis Malo. Si ustedes van a la Avenida México, en días van a encontrar 2 o 3 piezas y en días pasados alguien compró una pieza firmada por José Luis Malo que yo no pinté. Ahí es donde, creo yo, donde existe un fraude. Es ahí donde que tendríamos que buscar, ¿no? Muchas gracias, maestro. Javier, te vuelvo con la pregunta para compartirnos un poquito. ¿Las empresas en México pueden aprender más de Tepito que de Silicon Valley? Mira, en primer lugar, yo creo que hacer esta comparación puede ser errónea y peligrosa, la verdad. Porque hay que analizar los ecosistemas como 2 entes independientes. O sea, otra cosa es, en el momento que empezamos a analizar las cosas desde el punto de vista de Tepito, estamos elevando y como dándole importancia a algo que en su fundamento es malo, ¿no? O sea, no estoy hablando del barrio como tal, es lo que nosotros conocemos como Tepito por el tema de la piratería, el tema de de todo lo que, del mercado como Tepito, o sea, no de la zona. Entonces, tenemos a Tepito por un lado, que es un ecosistema en el que no hay reglas de seguridad, donde principalmente se basa en la explotación de intangibles de propiedad intelectual e industrial, donde no hay no hay reglas, no hay pago de impuestos, no hay absolutamente nada que beneficie. Entonces, si queremos aprender de eso, estamos elevando algo que no debe ser. Y por otro lado, tenemos el ecosistema de Silicon Valley, en el que es un ecosistema que nace porque estas empresas fortalecieron en su momento y le dieron importancia a la protección de sus intangibles de propiedad intelectual, que tanto es así que al tener certeza jurídica con estos intangibles, muchos pudieron obtener grandes cantidades de inversión por tener estos portafolios bien estructurados, por tener certezas jurídicas, por tener políticas establecidas, y por algo, pues Silicon Valley ha sido lo que es Silicon Valley al día de hoy. O sea, esas que empezaron como startups en su momento, ahora son las empresas que prácticamente tienen el control de muchísimas cosas en el mundo. Entonces, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista es, ¿de dónde podemos aprender más? De Silicon Valley. Y es más, debemos de ignorar el tema de aprender de Tepito, porque volvemos a un concepto malo que pues, lo estamos tratando como de proteger como un termómetro, ¿no? Algo de donde podemos aprender y no debería ser así. Muchas gracias, Javier. Coincido también. Jesús. Sí, gracias. Bien, pues sí coincido en el asunto de que pues, son 2 fenómenos muy diferentes, o sea, no tienen muy poco que ver uno con el otro, ¿no? El tema de Tepito, pues es algo complejo, o sea, yo creo que tampoco podemos etiquetarlo tan fácilmente, ¿no? Y definitivamente tiene aspectos positivos. O sea, yo creo que, por ejemplo, su adaptabilidad, su resiliencia, su autoempleo, su solidaridad y comunicación y coordinación y cooperación entre ellos, pues es algo que sí podríamos aprender de Tepito.
Silicon Valley es otra cosa. O sea, Silicon Valley, bueno, es un fenómeno pues que ha inspirado que se promueva la figura de los clústeres como un modelo de desarrollo en distintas industrias a nivel mundial. Y pues es algo muy diferente porque, por ejemplo, pues yo creo que todos los aquí presentes, cuando compramos nuestro celular, pues una parte del dinero que pagamos sirvió para pagar las patentes de las tecnologías que se desarrollaron en Silicon Valley. Y eso pues ya quisiéramos tenerlo en muchos ecosistemas mexicanos, ¿no? Ahora, pues no podemos ignorar tampoco pues cosas muy negativas que pasan en Tepito, o sea, sí, no solo piratería, o sea, venta de mercancía robada, de drogas y otras muchas actividades ilícitas. Eso pues ojalá se pudiera desaprender y se pudiera controlar, ¿no? Perfecto, también coincido, Jesús. Laura. Gracias. Creo que no lo plantearía desde otra perspectiva. No necesariamente quiere decir que esté en desacuerdo o de acuerdo con una situación. Creo que ciertamente son dos cuestiones totalmente diferentes, pero a la vez creo que desde el punto de vista de una empresa mexicana, ciertamente también dentro de las empresas mexicanas tenemos diferentes segmentaciones, ¿no? Y tenemos a las micros y las pequeñas, las grandes, y tenemos a las empresas que de alguna u otra manera su base económica o su supervivencia, es más, hablemos de la economía informal, ¿no? Pensando en Tepito, en los tianguis, en todas estas cuestiones. Aproximadamente se cree, porque es muy difícil tener la estadística exacta, que aproximadamente el 50% del PIB de México está determinado o no lo vemos realmente porque es economía informal. El 50% de las empresas mexicanas son informales. No pagan impuestos, no están en el SAT, no sabemos nada de qué sucede, ¿no? Que creo que es un poquito este porcentaje o esta porción que a lo mejor pues está en el entorno de los tianguis de Tepito, etcétera, ¿no? Estas empresas basan su supervivencia y basan llevarle comida a sus familias en el día a día en la piratería, en cosas que otra vez no son positivas, pero que son la forma de supervivencia de estas empresas. Entonces, volvemos a la línea ética, ¿no? De qué está bien y qué está mal, porque además ahí hablamos de un tema de idiosincrasia. O sea, la cultura mexicana como tal tiene una cierta, la cultura, llamémosle el software de la mente, ¿no? El chip que traemos todos en la cabeza. Entonces, nuestro chip está normalizado, como bien decías, Javier, a este tipo de productos y pues sabemos que a lo mejor van a salir mal y pues no pasa nada, ¿no? Otra vez, no quiere decir que esté mal, pero está ahí. Y existe, y es parte de nuestro día a día y es parte de nuestra economía, de la supervivencia de muchas familias. Entonces, ¿qué pueden aprender ese sector de la población? Pues sí, la innovación. Como decía Andrés, los piñateros, maravilloso. Si ellos pueden vivir de ese proceso de innovación y ese proceso de mejora, mejor. Ahora, ¿podríamos nosotros tratar de ayudar y evangelizar y cambiar un poquito esta perspectiva? Sí. Y creo que eso es lo que nos toca, a todos los que estamos aquí sentados. Cambiar un poquito esa perspectiva, cambiar ese hábitus de todas las empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas y hacerlo un poquito más como Silicon Valley. Porque estamos hablando de que las empresas mexicanas que realmente tienen acceso a la información y a lo que genera Silicon Valley, a lo mejor estamos hablando de un porcentaje muy diferente, tal vez es no sé, por decir algo, el 21% de la población. O sea, una encuesta del INEGI decía que más o menos el 21% de los mexicanos llegamos a tener una educación superior. Entonces, estamos en otra situación que, bueno, maravilloso. Nosotros sí tenemos acceso, hagámoslo. Cuidemos propiedad intelectual, respetemos. Los demás, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que a lo mejor estar planteando en esta situación. ¿Qué vamos a hacer con eso que ya existe? ¿Y cómo lo vamos a mejorar de alguna forma? ¿No? Sí, podría ser. Adelante, por favor. Bueno, quería referirme a las imágenes que nos mostró, maestro. Yo creo que ni usted ni Andy Warhol cometen piratería, ¿verdad? Porque digamos, el uso de una idea como inspiración para generar otra idea diferente, que nos pueda parecer mejor, que aporte algo, etcétera, eso no está mal. O sea, vamos, inspirarnos en lo que alguien más hizo, tomar eso como
una fuente de información, de inspiración. Eso está bien, ¿no? Y no se incurre en el dolo de la piratería, mucha de ella basada en el engaño, ¿no? En la cual se le hace pretender a alguien que este es un producto original, etcétera, pero realmente pues solo se está usando esa imagen, ese logotipo, etcétera. Como el tema de los piñateros, ¿no? Pues yo creo que la señora que hace la piñata de los personajes de Disney o de Marvel o lo que fuera, pues no está engañando a nadie, vamos, o sea, ¿no? O sea, sabemos muy bien que Disney no produce piñatas, en fin, y pues la señora está ganando la vida, está haciendo feliz a los niños. Y recordemos que las marcas pues se registran en clases de productos, ¿no? Entonces, pues vamos, o sea, ahí yo creo que hay una transparencia, no hay un engaño, ¿verdad? Y pues ciertamente parte del proceso creativo es pues abrevar de las ideas de los demás y a partir de ahí crear algo nuevo. De hecho, muchos cuestionan que uno realmente puede crear algo totalmente nuevo, o sea, todos usamos algo como inspiración. Muchas gracias, Jesús. Pues para concluir en esta pregunta, quiero aportarle lo siguiente. Definitivamente, concuerdo mucho contigo, Laura, en la parte que dices, bueno, ya está, ya es un fenómeno, ya es un problema, ya no sé qué etiquetarlo. Aquí el punto que veo es cómo le pongo una etiqueta si está bien o está mal. En el tema en particular de esta comparación, que a mí también me pareció muy poco, con algo de despropósito, o sea, ¿cómo voy a comparar Tepito con Silicon Valley? Pero en este paraguas de apertura de situaciones, definitivamente es un tema de un fenómeno social, porque de alguna manera pudiera entenderse que estamos romantizando la piratería a unas personas que están llevando el pan a su casa y pues viven de la piratería y pues pobrecitos. A ver, espérenme, este es un tema social. Si realmente me está preocupando esa persona, esa familia que no tiene recurso y que se está haciendo la piratería para llevarle comida a su casa, entonces es un tema en el cual otro tipo de autoridades, en otro tipo de contextos, pueden solucionar. Discúlpeme, pero yo no voy a perdonar, no voy a disculpar, no voy a justificar la piratería para alguien que lleve a comer a su casa con todo el respeto de todos. ¿Por qué? Porque voy a justificar con algo malo y también de la misma manera justifico que está viendo piratería como que está teniendo un tema de droga o de armas, etcétera. Entonces, al momento en el que justifico la primera, entonces todo lo justifico. Y no. O sea, definitivamente la postura es si Silicon Valley tuvo estas aportaciones valiosas a través de la propiedad intelectual, a través de esta economía naranja, bueno, vamos aprendiendo de este sistema. Si lo que tengo es un tema social de vivienda, de recursos, de cuestiones recursos básicos como el agua, el alimento, bueno, estamos hablando de otro tipo de esfera y otro tipo de controversias que a nivel México tienen que tocarse. Definitivamente la piratería no va a justificar que tengamos un México así, porque creo que estamos yéndonos para atrás en lugar de adelante, ¿no? Definitivamente valiosísima la aportación. Perdón por mí. Yo nomás soy moderadora, perdón. Tercera pregunta. La piratería ha acelerado la democratización del acceso a productos y tecnologías en México, funcionando como un mecanismo de inclusión económica no intencional. Vamos a empezar con Javier sobre esto. Mira, de este tema yo creo que se confunde un poco porque al momento que decimos que la piratería democratiza, la estamos confundiendo con un acceso rápido. Y al final el tema de democratizar algo también incluye es inclusión sostenible, lo cual la piratería no crea, sino al revés. La está limitando y la está atrasando lo más que se puede, porque lo que realmente la piratería es acceso rápido. Pero eso no genera el acceso y la inclusión a esos productos o servicios, ¿no? Entonces, yo creo que no va a generar un acceso y al revés, lo va a retroceder porque ¿qué pasa, no? La piratería, pues, si hubiera una economía formal, un comercio formal, entonces se pagan impuestos, hay derechos aduanales, como ciertos incentivos económicos para el gobierno que pueden usar para generar un ecosistema más sostenible, para que la gente pueda tener acceso a. Se limita la innovación
de la gente que pues, quiere entrar al mercado y pues, como ven que la piratería va creciendo, al final dicen como, híjole, es que a lo mejor no me conviene entrar al mercado porque todo esto se me va a ir en un periodo corto de tiempo. Y por otro lado, pues las empresas que ya están, en vez de poder generar un esquema de accesibilidad a la gente, al poder, o sea, si hubiera un mercado en el que todo mundo consume original, yo creo que las empresas pudieran generar una parte del mercado que pueda ser accesible. Pero al final, si no están comprando el original, ¿cómo yo voy a poner mis productos o mis servicios a un menor precio en el que puedan ser accesibles a todos si ni siquiera me están comprando el original porque se van por lo pirata, ¿no? Entonces, al final, es un ciclo vicioso. Entonces, nunca vamos a generar el acceso como realmente debe ser y pues nunca va a haber una inclusión, ¿no? Entonces, este ciclo vicioso hay que tratar de romperlo, pues porque la piratería está rompiendo eso. Así es. Gracias, Javier. Maestro José Luis. La democratización. El tema del consumo y de la piratería, yo creo que sabemos que está mal, sabemos que es un gran problema y que es muy difícil legislarlo, acomodarlo y que realmente se lleguen a proteger las marcas y la propiedad intelectual. Tendríamos que ir al fondo, y el fondo tiene que ver con una sociedad de consumo que todo el tiempo nos están bombardeando, que para pertenecer necesitamos tener determinado producto. Ese es el fondo, el principio del fondo que provoca un negocio fuera de lo legal, que no pague impuestos y demás. A mí me gustaría como analizar como esta parte o poner el punto focal en el tema del consumo, en el tema social, en el tema que en este momento, como decía Zygmunt Bauman en los años 90, cuando escribe Los desperdicios de un libro que se llama La sociedad y sus desperdicios y sus parias, que habla de una sociedad que a partir del diseño de las guerras del consumo se generan muchos desperdicios. Necesitas estar inmerso en esta sociedad para pertenecer a ella. Necesitas ser parte de ese consumo y si no tienes unos Nike, aunque sean piratas, no estás dentro de. Si no tienes unos Adidas, no estás dentro de. Si no tienes la firma, hablando de arte, muchos políticos, muchos empresarios se legitiman a partir de lo que tienen en su casa. Y en el arte habrá que tener un José Luis Malo, un Colunga, a lo mejor un Picasso, y si tienes un poquito más, pues buscas un Rafael Coronel. El consumo, la marca. Los artistas también se basan mucho en el tema de la marca. Un artista va creando, a partir de temas disruptivos, va creando una marca. Y genera un deseo de posesión y un tema de estatus y de pertenencia. Yo creo que es ahí donde radica mucho el gran problema. ¿Cómo controlas eso? No. Está en el ADN porque se han dedicado a construir, desde la revolución industrial, se han dedicado a construir esta sociedad de consumo. Tendríamos que regresar entonces, como Bauman nos dice, a las mesas hechas por un carpintero que te duran 100 años. No a una sociedad de caducidad programada, donde tu celular ha sustituido a 10, 15 personas, donde el tema de la comunicación es rapidísimo. Tienes que tener el mejor celular. Sí, pero entonces, como no puedes tener el mejor celular, pues vas a buscar el que se le parezca más, y los chinos han sido expertos en eso. Entonces, esto nos plantea un tema creativo, para poder solucionarlo tendríamos que ser creativos, y sería casi como imposible, porque los creativos de cada empresa están buscando, Silicon Valley está buscando crear nuevos programas que a la postre son incontrolables en cuanto a derechos de autor. ¿Cómo controlas la IA y la generación de imágenes? Hay artistas que en la actualidad, sin decir nombres, están viviendo de lo que la IA les provee de imágenes. Y yo les he hablado, oye, pues mínimo cuida que la luz esté del mismo lado, que la composición y demás. Pero ahora trabajan a partir de la IA. No me imagino cuando todas las IA se junten lo que va a suceder. Pues estamos encaminados a ser una sociedad de inútiles, donde los jóvenes ya no piensan porque están programados para no pensar. Todo es
videos de 30 segundos, en donde solo un sector creado que es de poder adquisitivo muy alto, ya están dejando el celular y están programándolos para hacer los que piensen. Y a nosotros nos programan a partir del celular a votar y a hacer cosas y a consumir piratería o lo que sea, marcas, porque es el deseo de poseer, de tener. Así es, coincido con que en este caso las marcas no es tanto sí, obviamente el logotipo y todo, pero la experiencia que te debe sentir cuando tú consumes una marca, ¿no? Es un factor importante. Laura, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Creo que ciertamente es un tema complejo, pero obviamente no quiero que se le malinterprete lo anterior, ¿verdad? Pero lo que existe, no quiere decir que esté bien. Hoy en día creo que tenemos que partir que esto sí o sí, la piratería, todos los temas ilícitos, tianguis, etcétera, a pesar de que son una parte muy importante de nuestra economía, también crean un piso disparejo para todas las empresas, que sí de alguna u otra manera están generando innovación y que sí están realmente creando algo, ¿no? Entonces creo que al contrario, realmente no están democratizando, creo que están creando ese piso disparejo. En el comercio internacional se plantea un concepto que se llama dumping. El dumping habla de cuando los chinos, por ejemplo, tienen un sector específico que está subsidiado por el gobierno y entonces el precio en automático se baja a lo que el mercado internacional normalmente lo está vendiendo. Entonces creo que es un fenómeno similar lo que llega a suceder. Es como una especie de dumping local, ¿no? O sea, se baja el precio o el valor, digamos, de algo específico y entonces, pues eso, partes de un piso disparejo. Y desgraciadamente, pues lejos de democratizar, estás segmentando todavía más, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es un poco preocupante, ¿no? También. Así es. Jesús. Bien, bueno, primero creo que no es necesaria la piratería para democratizar el acceso a los productos ni a la tecnología, ¿no? Para democratizar el acceso a los productos, pues necesitamos eficiencia, productividad, innovación, ¿no? Y podríamos hablar también de un tipo muy particular de innovación, que es la innovación con impacto social, o sea, de emprendedores que desde que crean su emprendimiento están preocupados por darle solución a una problemática social. O sea, eso deberíamos, bueno, creo que podemos procurar apoyar y fomentar ese tipo de emprendimientos. Entonces, así podemos democratizar el acceso a productos, pues vamos, de una forma que nos haga una mejor sociedad, ¿no? En cuanto a la tecnología, pues la tecnología se democratiza sola, o sea, no necesita la piratería. La tecnología pasa un ciclo de vida y llega un momento en que se vuelve accesible. Y así como en los años 70, ¿verdad? Pues solo los grandes millonarios traían un teléfono celular en su carro y podían hablar sin conectarse a la red telefónica, ¿verdad? Y hoy ya todos lo traemos. Entonces, la tecnología sola se democratiza. Entonces, no es necesaria la piratería para hacer eso. Y si a alguien le ha servido la piratería para tener acceso a la tecnología, no diría a los productos, para tener acceso a la tecnología, y si muchos lo hicieron, pues está mal hecho. O sea, el que muchos lo hagan no quiere decir que esté bien hecho, ¿no? Que se haya popularizado, no quisiera decir democratizada, que se haya popularizado lamentablemente el uso, el consumo de la piratería, pues no quiere decir que esté bien hecho. Y ahora sí que podemos ser honestos y bueno, ¿quién no compró un DVD pirata? Pues, o sea, ¿quién no se pasó el PDF, ¿verdad? De un caso, etcétera. O sea, todo lo hemos usado en cierta forma, pero sí debemos evolucionar a una mayor conciencia, a una mayor cultura, ¿verdad? En la que se registren y se protejan los derechos intelectuales de los creadores, ¿no? Si queremos ser una sociedad más innovadora. Definitivamente esto es un tema de cultura. Adelante, por favor, Javier. Yo nomás se me olvidó, quería poner como ejemplo un poco estos programas que ayudan a democratizar el acceso a todos estos productos. ¿Quién de aquí ha comprado en el Buen Fin cosas? ¿Por qué? Porque es más barato, porque hay porque se hace acceso. Entonces, tengo entendido, de lo que he visto, es que en ese fin de semana, en esos días del Buen Fin, la piratería va a bajar un poco porque la gente va a poder tener acceso al producto verdadero, ¿no? Entonces, si hacemos este tipo de eventos o así, ejercicios a lo largo, durante todo el año,
entonces vamos a poder dar mucho más acceso a todo este tipo de productos y servicios que mucha gente a lo mejor dice, no, pues ahorita no desde, no sé, las televisiones, que son lo que más se compran, o cierto tipo de necesidades se esperan al Buen Fin porque ahí pueden tener acceso. Entonces son los ejercicios que decimos, ok, si podemos hacer todo un ecosistema sostenible y eficaz, entonces la gente va a poder tener el acceso adecuado, y no es acceso rápido, a los productos y servicios sin necesidad de contar con la piratería. Claro, claro, súper bien. Fíjense ahorita que están en la pregunta anterior, o creo que fue en la exposición que platicaban del tema de las piñatas. Sí es cierto, o sea, hablamos de que pues Disney no hace piñatas, ¿no? Pero si mal no recuerdo, y ahora sí se los voy a pasar como me lo pasaron a mí porque yo no vi el asunto, pero sí hubo un asunto hace años, hace yo creo que 15, 18 años, respecto de unas reclamaciones de Disney a los piñateros de Jalisco. Entonces fue una preocupación porque decían, oye, pues en mi local de 3x3 y tengo una multa de $5,000 como por, ¿no? Entonces, no, que yo, y la cara, y la defensa era, es que yo mantengo a mi familia y que aquí las piñatas me cuestan 30 pesos, yo la doy en 50 pesos en aquel entonces y pues es el personaje de Disney, sí lo sé, pero yo no estoy invadiendo. Entonces, el razonamiento del representante de Disney decía, a ver, espérame, sabemos que Disney no hace piñatas, pero tú estás tomando no como inspiración, estás tomando realmente la figura de la creatividad, resultado de la creatividad a la cual Disney le ha invertido bastante. Entonces, no es que sea malo, no, sino que estás invadiendo algo que por derecho internacional yo tengo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se organizaron eso me contaron, no lo sé, eso me contaron. Se organizaron, contrataron un experto legal y en la materia y los representó y dijo, a ver, está bien Disney, sí, lo aceptamos, no procedas con infracción, ¿qué te parece? Vamos a negociar. Si mal, no recuerdo, les digo, así se los cuento, les tocaba como de 0.18 centavos por piñata. O sea, qué padre y qué fácil, de verdad, digo, si así nos gusta mencionar que los que adquieren productos piratas son porque son fácil, qué fácil es también pagar regalías. Entonces, si vendes una piñata en 50, ya no la vendes en 50, véndela en 55 pesos, ponle. Y ya estás pagando la licencia de uso por el personaje de esa piñata. No me contrató Disney ni nada, estoy diciéndoles un comercial de cómo fue. ¿Por qué? Porque así puede resultar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa cultura, esas personas que están con la bandera de que es lo que tengo, lo que me alcanza? No, espérame. Sí hay maneras de hacerlo de manera lícita mediante licencias. Tenemos un sistema en México de propiedad intelectual hermosísimo, en el cual si lo vamos y lo seguimos, claro que lo podemos llegar a hacerlo por el camino del bien, por el camino de la fuerza. Dime. Bien, es un excelente caso que nos compartes, muchas gracias. Sí, bueno, en propiedad intelectual pues también están los derechos de autor, ¿verdad? Claro. O sea, no solo son las marcas, las patentes, etcétera. Entonces, todo este tipo de personajes evidentemente están protegidos y no importa en qué industria los uses. Y definitivamente, ¿no? Creo que debemos pues apoyar y proteger a los creadores en la protección de su propiedad intelectual. Y bueno, ese caso que nos comentas, pues creo que pues sacudió a la prudencia, ¿verdad? De ambas partes. Está bien, ¿verdad? No se niega que estas personas por sobrevivir y ganarse un ingreso y llevar pues comida a sus mesas, etcétera, incurrieron en esas prácticas, pero a lo mejor sirvió como una forma de que entendieran para empezar la propiedad intelectual, pensaban tal vez que no había ningún problema, ¿verdad? Sí. Que comprendieran el concepto, ¿verdad? De que ese personaje es propiedad de alguien, en fin, y qué bueno que se llegó a ese acuerdo. Ahora, también me gustaría mencionar que para los creadores, pues hay otras formas de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Y se usan las licencias como los Creative Commons, ¿no? En donde se le permite a alguien más que use tu creación siempre y cuando, ¿verdad?, cumpla ciertas reglas. Si lo vas a usar para tu uso personal, si lo vas a usar para la educación, si lo vas a usar, etcétera, ¿no? Pero no para comercializar, o sea, y al usarlo uno está aceptando esas reglas. Entonces sí, creo que debemos pues cada vez más asimilar esta cultura, ¿verdad?, de que vivimos en un mundo que tiene bienes intelectuales intangibles que están protegidos y que debemos protegerlos,
y que, como tú dices, a lo mejor ya que lo comprendamos podemos organizarnos y cumplir cabalmente con la ley, ¿no? Así es, maestro. Y bueno, la última pregunta que nos ponen aquí. La piratería como generadora de economía puede convertirse en un termómetro de mercado. ¿O qué pasa cuando ser pirateado es estar de moda? ¿Es un movimiento cultural en sí mismo? Vamos a empezar con Maestro Jesús. Empezamos. Sí, bien. Bueno, ciertamente a algunas personas les causa satisfacción, ¿verdad? Saber que los están imitando, ¿no? Porque señala que pues ya suficientes personas saben de ti, ¿verdad? Y que eres suficientemente importante, ¿verdad? Para que alguien se preocupe por imitarte y piratearte, y etcétera, ¿verdad? En fin, obviamente esas personas, yo creo que, pues, primero, volvemos al punto anterior, deben estar conscientes de sus derechos, porque muchos no lo saben, muchos no conocen las distintas formas en las que pueden proteger sus creaciones, ¿sí? Así es. Y por otro lado, pues también esa persona tiene que decidir, pues, cómo quiere que sus seguidores, ¿verdad?, hagan uso de su marca. Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, ¿verdad?, se empezó a usar esta cuestión de usar los mismos videojuegos para producir películas, ¿no? Porque el jugador, pues, podía manipular los personajes, ¿verdad?, en las pantallas, etcétera. Y pues a algunos se le ocurrió, pues, ¿por qué no hacemos una película, verdad? Y entonces grabamos lo que está en la pantalla, hacemos los diálogos y todo el rollo. Y empezaron a salir películas producidas con videojuegos, ¿no? Entonces los dueños, ¿verdad?, de esos videojuegos, pues primero pensaron, no, pues estos los vamos a demandar con todo, en fin. Pero luego reflexionaron y pensaron, bueno, últimamente estos creadores, pues están haciendo que sea más popular nuestro juego, ¿no? Entonces, podría haber como un ecosistema en el que aceptemos ciertas formas de creación que no van en conflicto con mis intereses. O sea, a mí me interesa vender videojuegos, esta persona está haciendo que sea más popular mi videojuego, pues a lo mejor podemos convivir, ¿no? Claro. Entonces, también creo que se pueden buscar como esas áreas, ¿verdad?, naturales para hacer una alianza, ¿verdad? Y bueno, de preferencia, pues estando ambos de acuerdo en cómo se van a cumplir y respetar los derechos de cada quien, ¿no? Muchas gracias, maestro. Laura. Creo que partiendo, se mencionaba el tema del termómetro, ¿no? Sí, termómetro de mercado. Que si realmente es un termómetro del mercado, creo que podríamos pensar que la piratería, entre más piratería haya, a lo mejor podríamos pensar que hay una situación económica más compleja, no necesariamente, pero es un poquito lo que también estaba mencionando Javier, al contrario, ¿no? Que creo que eso es lo ideal o lo positivo. ¿Qué mecanismos vamos a crear para tratar de reducir el consumo de la piratería? Entonces creo que sí puede ser un termómetro de cómo se ve el mercado, de cómo está el mercado de consumo, pero a la vez, por eso mismo, sería muy importante que realmente lo estudiemos como tal para encontrar cuáles son los mecanismos que de alguna u otra manera podemos ejercer, como el Buen Fin y como muchas otras estrategias, para poder realmente tratar de cambiar este chip. Porque otra vez volvemos a la parte cultural, ¿no? La parte cultural está muy arraigada. ¿Qué tenemos que hacer? Tienes que cambiar un mindset por completo. Y el cambiar el mindset no es fácil, ¿no? Estás hablando de generaciones, se habla de 50 años en una generación para cambiar a lo mejor las formas, ¿no? Y el hábitus de las personas. Entonces, estaríamos pensando en algo que sí, a lo mejor nos va a ayudar, va a ser un instrumento de análisis, pero a la vez, con base en eso, tenemos que empezar a generar estas opciones, estas respuestas, ¿no? Porque sí, podemos hacernos de certificaciones, podemos hacernos de muchos instrumentos para las empresas para que realmente traten de evitar este tema, pero pues sí es un tema complicado, definitivamente, ¿no? Hay que tratar de evangelizar. Creo que ese sería Maestro José Luis. Definitivamente la piratería genera una economía, tal vez no es la apropiada, pero la genera, es real.
Esto no sin el contubernio muchas veces de las mismas empresas. Louis Vuitton, por ejemplo, tú vas al barrio chino de Nueva York, encuentras la misma bolsa que te cuesta 120,000 pesos por 4,000. No hace unos días, China, con el tema de los aranceles, destapa una cloaca y dice, a ver, tu bolsa que vendes en 120,000 pesos, te cuesta 5,000. Esas mismas bolsas son las que andan rodando como piratas, pero son producidas en la misma fábrica. Digo, eso se acaba de destapar hace poco. A veces a algunos nos da gusto que nos pirateen porque eso te legitima de alguna manera. Un empresario una vez, 10 esculturas mías que él me compra de un solo jalón, de repente me encuentro una en la oficina del gobernador, sin firmar. ¿Cómo que está por aquí el maestro? Oye, pásate. Oye, José Luis, me vendieron esta, me regalaron esta pieza, pero no veo tu firma. Se la firmé en el momento. ¿Qué hizo el empresario? Me dio a conocer. ¿Por qué no nomás él? Mucha gente recibió las esculturas a manera de regalo. Esta dádiva o esta corrupción o esta manera de comprar favores se dio a través de mi obra. Digo, pues no legal, no está bien, pero de alguna manera hubo un impacto en mi trayectoria de alguna manera. Llegué y accedí a coleccionistas que yo no hubiese podido acceder. Al final de cuentas, es algo que está arraigado, es algo que está en el ADN. Les platico otra historia. Friedrich Nietzsche plantea el tema del superhombre. Y el tema del superhombre de Friedrich Nietzsche habla de un hombre que esté despojado de construcciones sociales y de temas religiosos, de temas políticos, que es un hombre que puede discernir por sí mismo. Ustedes saben que Friedrich Nietzsche, gracias a su filosofía, murieron millones y millones de seres humanos porque alguien, su hermana, lo reinterpreta, escribe o redacta o transcribe el libro de Friedrich Nietzsche, lo leen los alemanes, lo lee Hitler, y basándose en esa teoría de Friedrich Nietzsche, del superhombre, se crea todo un contexto social para ir a la guerra, y empiezan a invadir Polonia y demás, y fue un filósofo, un escritor que muere en la pobreza y en la locura. Su novela, su libro, de Así habla Zaratustra, fue reinterpretado de una manera errónea. De alguna manera eso es piratería también. O sea, a lo que voy, sí es un gran problema, sí nos afecta como empresarios, y me incluyo. Está arraigado, existe corrupción, la piratería no se diera en San Juan de Dios o en Cayo Obregón, no se diera si no fue con contubernio de gobiernos, si no genera una economía, si no les genera dinero al gobierno y a la gente en sí. También es la manera que hay para que las personas comunes y corrientes y de a pie puedan acceder a marcas. Tendríamos que pensar en una sociedad sin consumo, donde se produjeran tenis iguales, zapatos iguales para todos, donde no existiera ese deseo de posesión, pero lo tenemos sembrado. Digo, yo quiero ver que al abogado y a los maestros realmente llegar a impactar y poder solucionar el tema y controlarlo. Digo, yo mismo también, yo registro mi obra, tengo registrada mi firma como marca, pero al final de cuentas, ¿quién va a evitar que un joven, una señora que está yendo a pintar a un jardín de arte, pinte una obra de Diego Rivera, Los Alcatraces, o pinte una obra mía, o pinte una obra de alguien más? También es piratería, está basándose en la obra de alguien más para generar piezas. ¿O quién va a evitar que canten a Juan Gabriel o a José Alfredo Jiménez? Es el dominio público. Yo una vez, nada más la cosa es que no traten de sacar dinero, ¿verdad? Porque una vez quise utilizar ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? De Chava Flores, y en Facebook de inmediato me llega el requerimiento. Tuve que bajar o pagar 80,000 pesos. En alguna otra ocasión sí pagué una cantidad por usar parcialmente una que me interesaba mucho que acompañara mi obra. Y pagué porque era necesario pagarlo, y porque además tengo amigos autores, escritores, que pues también viven de eso. Pero pues ahora sí que está en la conciencia de todos también.
Aquí quiero plantear algunos temas que comentó maestro. En el caso de Louis Vuitton también escuché, creo, esa noticia, pero no que lo fabricara. Pero escuché en una entrevista un poco curiosa que decía, oye, ¿no te afecta que los chinos lo estén haciendo? Y él dijo, no. Y todos, no, pero es que es piratería. No, porque la verdad es que mi consumidor sabe cuánto cuestan mis productos y el consumidor que luce mis productos tiene un tema aquí ya social, o sea, no es una persona que venda en San Juan de Dios, pues, ¿no? O sea, es una persona con cierto nivel de adquisitivo para hacerlo. Entonces, hay marcas que dicen, no, mi consumidor ya lo sabe, porque hay algo importante que dijimos todos aquí en el panel, es educar. Y también las empresas tienen mucha responsabilidad en educar a sus consumidores para sus productos originales. Y lo que de las señoras que pintaron así, bueno, su inspiración, sí, puedes verse inspirado, pero como usted mismo decía, la pintura, pues, es una expresión de su propio personal, ¿no? De usted mismo, su interpretación está muy interesante. Y Javier. Gracias. Bueno, ya por último, el tema de usar la piratería como un termómetro, yo creo que también puede ser algo peligroso, porque no siempre va a ser información que nos va a poder llevar a la verdad de algo. Número uno, normalmente cuando usamos este tipo de termómetros en el tema de este ecosistema es el usar para saber cómo está la demanda, ¿no? Queremos saber cuál es la demanda de las cosas para saber cómo el tema de la piratería. Pero la piratería no nos va a dar esa información correcta. Lo que la piratería nos va a dar va a ser cómo está la evasión de precios realmente y qué tan rápido es el acceso a los productos. Pero no necesariamente vamos a saber cómo está la demanda de esos productos o esos servicios. Por otro lado, volvemos a lo mismo, es elevar la piratería, darle esa importancia a la piratería como un indicador que necesitamos para saber cómo realmente están las cosas. Y eso está mal. O sea, tenemos que dejar de darle la importancia a la piratería como si fuera algo que podemos usar a nuestro favor. Existen muchos otros instrumentos de mercado para saber cómo es la actualidad y la realidad de las cosas, desde estudios de mercado, análisis en temas de registros de marcas, patentes o temas de derechos para saber cómo están las cosas en ciertas clases, industrias, lo que sea, muchas otras cosas. Entonces, yo no veo mal el tema de usar herramientas, pero siempre que vengan de la formalidad. Tratemos y evitemos el utilizar este tipo de información, porque si no la seguimos romantizando, como dices. Y al final, bueno, en mi caso como abogado, pues, el mandato que yo tengo de mis clientes es muy claro. O sea, es ver por el bien de sus intangibles, de sus marcas, de sus patentes, de sus derechos de autor, y en ningún momento utilizar la piratería como algo bueno a su favor. Porque si no hay es contradictorio. Si yo voy a protegerte a ti de algo, pero si te digo, hay tantita piratería, no te hace mal. Pues por supuesto que no. O sea, eso está mal, ¿no? Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que realmente es. Y pues sí, a lo mejor entiendo lo que dices y lo que pues, platican de que, es que si me ven, o sea, el del gobernador o esas cosas, pues me da un renombre. Lo entiendo perfecto. Pero no debe de ser así. No lo veamos bien. No hay que verlo bien en ningún momento. Entonces, hay que ver las formas de darle la vuelta. Si la obra de malos, hay que darla a conocer, pero de otras formas, a través de otros canales legales, ¿no? Pero bueno, pues sí, no creo que deberíamos usarlo porque sobre todo el resultado puede que no sea el indicado hacia nosotros. Coincido. Maestro, sus obras son muy buenas, por cierto, yo las vi muy buenas. Felicidades. Definitivamente no debe de ser así. Digo, eso me queda claro, no está bien, pero al final, ¿qué se puede hacer? Tendríamos que cambiar como sociedad y como país, y entonces habría que entender que desde niños tendríamos que tener un programa de educación que en principio nos enseña administración, que se vuelva a dar civismo, que ya no se da, que se vuelva a dar temas como ética desde niños. O sea, yo siento que no podemos tocar el tema de la piratería desde un punto, ahora sí que desde las leyes o desde tiene que ir desde fondo. O sea, realmente es un problema social y un problema que está arraigado. Tendríamos que ir desde la filosofía que manejamos como país. O sea, tendremos que ver
sociológicamente cómo solucionarlo de fondo. No nomás ese tema, el tema de la educación, el tema de un montón de temas. Al final de cuentas no es que aceptes que puedan piratear o no tu obra, al final es que no lo puedes evitar. Puedes demandar, registrar y todo, pero ¿qué le vas a ganar a un empresario que tiene 100 millones de pesos y tiene las relaciones, que le da regalos de tu obra al gobernador, y tú como humilde mortal, artista, pero mortal, pues obviamente la vas a perder? Sabes que te la tomas con filosofía y te ríes de eso. Sí, pero cada caso va a tener que atenderse de una manera, pero coincido en la parte. Nada más de esos programas, por ejemplo, los programas que dices de volver a enseñar desde chiquito, a partir del año pasado, en el ciclo escolar 2024-2025, en los libros de la SEP de cuarto y quinto de primaria, existen capítulos sobre principios básicos de derechos de autor y propiedad intelectual. Sí. Sí. Eso sí es nuevo. No sé si gustaría cerrar ya con ese comentario porque tenemos 2 preguntas del público para... Perfecto. Bien, brevísimo. Bueno, primero, José Luis, si me permites hablarte de tú. Se entiende pues la experiencia que viviste, pero creo que en el sector cultural es muy necesario que reforcemos esta cultura de propiedad intelectual. Lo digo porque, bueno, en su tiempo yo ayudé a crear Incubarte y fui tutor de Incubarte, donde ahí conocí a algunos buenos amigos aquí presentes. Y muchas veces el artista no sabe cómo puede proteger su obra y no saben que es más sencillo de lo que cree y no saben que es más accesible de lo que cree. Entonces, sí puede tener esa protección legal de su obra y creo que es algo que podemos esforzarnos en ayudar a formar en nuestros creadores. Y por último, brevísimo, si queremos ver la piratería como un termómetro, pues yo diría que es un termómetro negativo, ¿no? Es un termómetro de nuestra falta de creatividad, es un termómetro de nuestro desconocimiento de la ley, es un termómetro, en fin, o sea, debemos ser suficientemente ingeniosos y capaces para buscar otro tipo de ventajas para entrar en un mercado, ¿no? Sí, así es. Adelante. Y bueno, aquí todas tus preguntas. Sí, adelante. No, yo la leo. Sí. Perfecto. No traje mis lentes. Ok. Desde el derecho, ¿qué soluciones proponen para atender a las necesidades del público consumidor, considerando sobre todo lo inaccesibles que pueden ser los productos científicos y culturales, las cuales son condición de posibilidad para el desarrollo humano y tecnológico de un país? A ver, no sé, Javier. ¿Todos el abogado? Javier. Yo creo que, a ver, no es nada más una cosa, no es hacer una cosa, sino tiene que hacer esto desde varios aspectos, Sí, ¿no? multidisciplinario. Empezamos, o sea, desde la cultura en casa. O sea, ahí no nos cuesta absolutamente nada. El enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares que la piratería es mala. O sea, me acuerdo, o sea, cuando hace muchos años que los anuncios de Tengo un papá pirata que había en la tele. Sí, me acuerdo. Entonces era como de, ¿robar un coche? No, ¿cómo crees? Pero películas, no pasa nada. Porque, o sea, normalizarlo, fatal, ¿no? Entonces la cultura desde casa tiene que empezar ahí. Programas sociales, programas de desarrollo, programas donde, o sea, poder que todas las personas de todos los niveles puedan tener acceso a los productos que quieran, ¿no? Entiendo que a lo mejor hay productos mucho más caros que otros y queremos ese sentido de pertenencia y lo buscamos, ¿no? A lo mejor para un tema social. O sea, tratar de cambiar esa cultura y decir, no, o sea, no compremos pirata por el hecho sentido de pertenecer, ¿no? Porque es una falsa pertenencia. Entonces, bueno, o sea, mi conclusión es que esto debe de venir en diferentes niveles, desde culturales, sociales, programas de gobierno, programas del sector privado, del sector público y hacia nosotros. Es una cultura que tenemos que generar poco a poco y decir, está mal, está mal, está mal, está mal, como sabemos que otras cosas están mal, ¿no? O sea, yo no voy a agarrar ahorita y le voy a meter la mano a la bolsa a Melissa y le voy a sacar 100 pesos. Está mal, ¿no? Eso es algo que no lo voy a hacer. Hay gente que lo hace, lo ve normal, ¿no? Dejemos de normalizar la piratería, dejemos de verla como algo
Sí, ya sé que está mal. Punto. O sea, no hay de otra, es algo mal. Está interesante esta pregunta porque nos dicen, me gustaría escuchar propuestas que rompan con el status quo o las que ya estamos acostumbrados a escuchar en defensa de la propiedad intelectual. De inicio yo les digo, llamarlo democratización es incorrecto, llamarle termómetro tampoco para mí y tampoco movimiento cultural. Por ahí no es. Tiene que haber otra respuesta, pero por ahí no es. No veo un México con que diga que la piratería es un movimiento cultural, definitivamente no. Pero vamos buscando que sí puede cambiarlo. Laura. Me agarras un poco en curva, pero vamos a ver. Si pensamos en alguna cuestión como disruptiva, en alguna solución como para estos temas, creo que pensaría desde, además de los temas educativos que ya mencionaban, tal vez una campaña, ¿no? O sea, a lo mejor pensar en esa campaña del papá pirata que mencionabas hace rato fue bastante impactante, creo, y creo que tendrías que empezar a viralizar. O sea, pensaría en algo como viralizar la innovación. O sea, no pensar en combatir constantemente la piratería, porque a lo mejor ahí en automático te puedes enfrentar a un fenómeno social que va a tener cierta reticencia, ¿no? Porque es parte de nosotros. Pero si volteas un poquito la situación y dices, vamos viralizando la innovación como una respuesta a esto y creas una campaña en donde innova, ¿no? Y cambia las cosas, y cambia el concepto, y cambia la forma de hacerlo, a lo mejor creo que pudiera ser algo un poco más eficiente. Y a ver, esta última, a ver quién me la quiere contestar. ¿Qué propuestas harían para resolver además las necesidades de tantas familias que están dedicadas a la piratería que no tienen alternativa o creen que no tienen alternativa para su supervivencia? ¿Qué propuestas harían para resolver además las necesidades de tantas familias dedicadas a la piratería que no tienen alternativa o creen que no tener alternativa para su supervivencia? ¿Quién me quiere contestar? Creo que sí me puedo meter en el tema. Desde el punto de vista como de programa o de política pública, sí puede haber políticas públicas para, de hecho, yo las ligaría un poquito con el tema de fomento al desarrollo empresarial, ¿no? En general, y fomento a la formalización del empleo. No necesariamente hay una correlación 100% directa, pero sí están ligadas. Si tú llegas y te sientas con estas empresas y estas personas, ¿no? Porque muchos de ellos son micros, que son casi ellos y alguien más que les ayudan. Si tú te sientas con ellos y les planteas estas soluciones que son accesibles, que de alguna u otra manera no necesariamente son tan complejas, con un programa específico diciendo, te voy a dar, no sé, tanta cantidad o tanto descuento ante el INPI, ¿no? Para que puedas registrar esta marca o para que puedas pagar tantas regalías, ¿no? Un esfuerzo como el de Disney con los piñateros, etcétera. Realmente podrías generar políticas públicas que tengan impacto importante. Pero tiene que ser un esfuerzo, la verdad, sí desde gobierno en su mayoría. Claro que las empresas sociales pueden influir, pero sí tiene que ser un esfuerzo que venga desde el gobierno, porque el gobierno es el que realmente tiene, uno, el acceso a esas personas, y dos, tiene los recursos para hacer los acuerdos necesarios para que se hagan o descuentos o que realmente se cree esta política pública como tal. Sí, pero que no se descuento para la licencia municipal para vender artículos pirata, porque entonces ahí estamos volviendo al mismo bucle, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? ¿Ya? Perfecto. ¿Un comentario para cerrar nada más? Pues, o sea, los programas, o sea, algo que vemos malo, y justo Andrés lo dijiste, o sea, y lo dijo Laura y lo dijo Andrés, es también nos enfocamos, o sea, quieren que sea una respuesta hacia atacar la piratería, hacia atacar lo malo, pero ¿por qué no mejor incentivamos lo bueno? Metemos programas, propuestas, desarrollos, todo eso. ¿Qué pasa? Y que sí nos hemos dado cuenta que en México muchas veces no le dan, bueno, el gobierno, las empresas privadas o públicas no le dan continuidad a estos programas. Entonces, de repente, se está cocinando algo bueno y de repente hay un cambio de gobierno y adiós. Y entonces, de repente, llega alguien más y entonces, no, tu idea no, vamos a poner mi idea porque yo me quiero colgar la medalla, entonces, tu propuesta no, vamos a hacer otra. Entonces, no hay continuidad.
Entonces, ¿qué pasó en esos años en los que se desarrolló algo? Pues murió, nunca pasó. Entonces, hay que darle continuidad a esas propuestas. Hay que seguir desarrollando, hay que incentivar lo bueno. Y yo creo que es la manera disruptiva en la que vamos a poder cambiar esto. A ver, no hay una varita mágica que va a ser de 1, 2, 3, desaparece la piratería. No, eso no va a ser. O sea, la verdad no sé qué están pensando en el tema de disruptividad, en tema de piratería. Es algo que va a ser, es a largo plazo, pero hay que empezar de algún lado y hay que darle continuidad hacia el futuro. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los panelistas por compartir su conocimiento.